Siempre compartir la palabra es un gran privilegio. Y la semana pasada escuchamos un poderoso mensaje en los labios de mi esposa, pastora Claudia, y ella habló del tema ¿quién es Él? Y habló de Jesús. Y yo quiero hoy seguir hablándote de Jesús y le he puesto como título a la enseñanza de hoy, Conociendo a Jesús. Y es que quiero presentarte a Jesús. Muchas veces nosotros tenemos la idea de conocer a Jesús, de saber quién es Jesús, pero necesitamos saber y conocerlo mucho mejor. Así que, ¿qué te dices si oramos y vamos a estudiar hoy este mensaje que viene de Dios para cada uno de nosotros? Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu Espíritu Santo hoy nos revele la identidad de Jesús, que podamos conocerlo, que podamos tener una relación estrecha con Él, una amistad, Señor, que podamos reconocer nuestra necesidad de Jesús en el corazón y de estar estrechamente, Señor, en intimidad y relación con Él. En el nombre de Jesús oramos hoy, amén y amén. Muy bien, pues hoy quiero hablarte entonces de conociendo a Jesús. Y quiero decirte esto, tú no necesitas ninguna religión, tú lo que necesitas es a Jesús. A veces nos cuesta entender este concepto de las religiones. Un día alguien en una célula me preguntó, pastor, ¿y qué es una religión o qué es la religión? Y entonces me atreví a darle este concepto. La religión es el invento del hombre con la idea de encontrar a Dios, de alcanzar a Dios. Y el evangelio, es decir, Jesús, es el invento de Dios para encontrarse con el hombre, para encontrar al hombre. ¿Cómo funciona mejor? ¿Funcionará mejor el hombre buscando a Dios con su invento llamado religión? ¿O funcionará mejor con el invento de Dios llamado evangelio, llamado Jesús, llamado verdad, llamado camino, que a la larga es la forma como Dios nos encuentra para que tengamos una estrecha relación con Él? Cuando venimos a Cristo, perdemos nuestra religión. Cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos al Señor, a Jesús como nuestro Señor y Salvador, se pierde nuestra religión. Es decir, deja de tener sentido, nunca lo tuvo, pero se queda a un lado esas tradiciones, esas costumbres, esos inventos, esas ideas que yo tengo a lo mejor de Jesús o de la fe o de la relación con Dios, y empiezo a experimentar una relación íntima, especial y muy trascendental con Jesús. El mejor modo de aprender sobre Jesús es leyendo los evangelios, sus propias afirmaciones acerca de su identidad. Y los evangelios son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y estos evangelios hablan de las buenas nuevas. Las buenas nuevas, es decir, del evangelio de Jesucristo. Fueron escritos estos evangelios en el primer siglo después de Cristo y están basados en relatos de testigos oculares de la vida de Jesús. Es decir, los evangelios fueron escritos por personas que vieron a Jesús, que vivieron en el tiempo de Jesús. La nación de Israel había estado invadida por extranjeros casi todo el tiempo desde el siglo 7 antes de Cristo. Y los judíos luchaban por mantener una identidad como nación. Todo israelita fiel abrazaba la esperanza de que algún día el Mesías llegaría y proveería salvación para la nación, destronando la ley romana. Mesías, que era el que esperaban los judíos, es una palabra hebrea que significa el ungido. Y Cristo es un título, no el apellido de Jesús. La mayor parte de los relatos de los evangelios está dedicada a los 3 años que Jesús pasó haciendo ministerio, es decir, los 3 años que Jesús pasó sirviendo alrededor del mar de Galilea en el norte de Israel. Nos cuenta la vida y las enseñanzas de una persona única, de Jesús. Y como lo indican los evangelios, Jesús demostró sus poderes divinos, sanando enfermos, ciegos y leprosos, levantando a los muertos, caminando sobre el agua, calmando las aguas furiosas del mar
en una tormenta y muchas cosas más increíbles que Jesús hizo. Las enseñanzas de Jesús carecían del exigente legalismo, de la intolerancia que caracterizaba al judaísmo contemporáneo. Jesús llegó a ser tremendamente popular entre la muchedumbre en Galilea. En todos lados a donde iba, Jesús seguía atrayendo personas hacia sí mismo. La muchedumbre, es decir, estas personas buscaban a un libertador político. Los religiosos buscaban el reconocimiento de su posición como poderosos, como piadosos. Ahora, mire qué interesante esto. Jesús no vino ni a complacer a los políticos, ni a complacer a los religiosos. Así que hoy, como quiero presentarte a Jesús, como quiero ayudarte a que conozcas a Jesús, como un día le conocí y como cada día le sigo conociendo mejor, porque esta es una relación que cada día crece. Yo quiero entonces hoy hablarte de algunos acontecimientos que están en el Evangelio de Juan para determinar lo que Jesús decía acerca de sí mismo. O sea, no te voy a hablar de lo que Hendrik dice de Jesús. Hoy quiero hablarte de lo que Jesús dijo de sí mismo en el Evangelio de Juan. Así que te invito a que tomes tu Biblia. Es muy importante hoy que no te quedes con lo que me escuchas, sino abras tu Biblia si tienes una Biblia de papel, enciendas tu Biblia si tienes una Biblia digital, una Biblia electrónica, y vamos al capítulo 5 de Juan, porque Jesús tuvo el atrevimiento de decir algo como esto. Jesús dijo: Dios es mi Padre. ¿Se pueden ustedes imaginar a alguien haciendo una declaración de tal magnitud? Dios es mi Padre, yo soy el Hijo de Dios. Hoy nosotros lo decimos, la fe nos permite decirlo. La creencia, el marco espiritual en el que hoy vivimos nos permite decir eso, y a lo mejor hoy ya no representa algo tan difícil o complejo como aquel día cuando ven que se para un judío y un hombre dice: Dios es mi Padre, yo soy el Hijo de Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 5, Jesús estaba siendo acosado por los líderes religiosos judíos por sanar a un inválido el día de reposo. Estas personas consideraban una violación a la ley de Dios cualquier consumo de energía, cualquier esfuerzo que se hiciera en el día de reposo. Era algo que iba en contra de la religión, de ese invento del hombre por buscar a Dios. Y por siglo ellos habían codificado lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido, lo que debía hacerse y lo que no debía hacerse. Ellos habían hecho sus normas, habían hecho su listado de lo que se podía y de lo que no se podía. Y lo que hizo Jesús aquel día, sanando a alguien en el día de reposo, ponía en evidencia que no eran más que estrictas reglas que hombres se habían inventado, pero no necesariamente lo que Dios había dicho. Jesús entonces empieza a defender el hecho de sanar a alguien en el día de reposo, explicando que Dios, siendo el creador y sustentador del universo, nunca descansa. Y en la historia del universo, en la historia de la humanidad, Dios siempre está haciendo el bien. Así que Dios no se detiene, y Jesús conoce eso muy bien de Dios porque es su Hijo. Vaya conmigo a Juan capítulo 5 versículos 17 y 18. Mi Padre aún hoy está trabajando. Oiga lo que dice Jesús. Mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Entonces los líderes judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Cuando alguien está lleno de religión, cuando alguien está lleno de un montón de estructuras, de cosas que cree que eso es y que si no es eso,
y de repente encuentra a alguien que le empieza a hablar el evangelio puro, el evangelio de libertad, el evangelio que muestra el camino, el evangelio que te hace sentirte de verdad alguien libre con propósito dentro del plan magnífico de Dios. Cuando alguien con religión empieza a escuchar eso, se turba en su corazón, su mente se descontrola y se le provocan muchos sentimientos complicados. Los judíos entonces tomaron las afirmaciones de la divinidad de Jesús como una blasfemia. Y durante siglos de invasiones de naciones extranjeras, muchos judíos habían soportado muchas cosas terribles por permanecer fieles y adorar al Dios, al único Dios, al Dios verdadero. Y entonces ellos dicen: ¿cómo es que Jesús, un buen judío, llegó a pensar y a decir que era igual a Dios? Bueno, yo quiero decirte hoy, Jesús es el Hijo de Dios. Dios es el Padre de Jesús. Jesús es Dios mismo. Por eso cuando tú conoces a Jesús, cuando tú conoces el evangelio, cuando tú conoces las buenas nuevas, cuando tú conoces la verdad, cuando tú conoces el camino, cuando tú conoces la vida, así dijo Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie llega a Dios si no es por mí. Jesús es el Hijo de Dios. Y yo quiero decirte hoy, en estos tiempos tan difíciles, donde hay tanta ansiedad, donde hay tanta incertidumbre, donde todos necesitamos algo de qué agarrarnos porque sentimos quedarnos sin nada, a lo mejor sin salud, sin trabajo, sin economía, sin tantas cosas. Yo quiero decirte hoy, tú no necesitas una religión, tú no necesitas más ideas extrañas, tú no necesitas más actos hechos por costumbres o por tradiciones. Tú lo que necesitas es una íntima relación con el Hijo de Dios, y Él es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Él mismo lo dijo. Yo no te lo estoy diciendo porque a mí se me ocurre decírtelo. Él mismo lo dijo aquel día en Juan capítulo 5 versículos 17. Mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Estaban molestos los religiosos porque Jesús había violentado la ley, había violentado la norma, había violentado el invento del hombre. Y lo que Jesús les está enseñando es: ustedes no me conocen, ustedes no conocen a mi Padre. Mi Padre nunca deja de trabajar y yo también trabajo. Y entonces Jesús viene en contra de toda religión. Por eso yo sostengo esta idea, y es lo que el apóstol Pablo trató de sostener en el libro de los Hechos cuando él enseñaba acerca de Jesús. Pablo siempre dijo esta verdad: el que conoce a Cristo pierde su religión. Pero hay una segunda declaración que quiero compartirte hoy, y es que Jesús dice que Él siempre ha existido. Imagínate esto. Jesús viene y le dice a los judíos, a los religiosos de la época: yo siempre he existido y siempre existiré. ¿Qué era lo que Jesús estaba diciendo? Yo soy eterno. A mí no me marquen con cuándo esto empezó, cuándo esto va a terminar. 3 capítulos después de lo que leímos en Juan capítulo 5, es decir, en Juan capítulo 8, Jesús está hablando otra vez con los líderes judíos. Y Jesús estaba en Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos, una celebración que conmemoraba la guía de Dios a Moisés y al pueblo de Israel durante su viaje desde Egipto hacia la tierra prometida. Y en esta ocasión Jesús hizo varias aseveraciones. Jesús dijo ser la luz del mundo. Jesús dijo que podía liberar a los hombres de sus pecados y que todo aquel que en Él creyera nunca iba a morir. Los líderes judíos estaban nuevamente indignados, molestos, enojados por las afirmaciones, según ellos, ridículas que Jesús estaba diciendo. Pero aparentemente los descontroló todo esto y lo tomaron como loco, esperando poner en evidencia sus inconsistencias. Ni siquiera Abraham, venerado como fundador del judaísmo,
dijo ser inmortal, decían ellos. Así que ¿cómo se le ocurre a Jesús asegurar que Él ha existido desde el principio? Cuando los judíos dijeron eso, vea lo que Jesús contesta en Juan capítulo 8, versículos 56 al 59. Su padre Abraham se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Oigan lo que está diciendo Jesús. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, y has visto a Abraham. Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Wow. Quiero repetirle este pasaje. Yo quiero que ustedes le pongan mucha atención. Aquí los judíos están diciendo, ni siquiera Abraham, que ha sido venerado como fundador del judaísmo, dijo ser inmortal, y ahora resulta que aparece este Jesús diciendo que Él no tenía principio, que Él siempre había existido. Y mira entonces Jesús cómo les contesta. Juan 8, 56, 59. Su padre Abraham se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Y entonces ellos le contestaron, ni 50 años has cumplido y has visto a Abraham. Mire, cuando uno es religioso, uno piensa cualquier cosa absurda y le parece la cosa más inteligente y impresionante que a uno se le puede ocurrir. Ni siquiera 50 años tiene, le están diciendo a Jesús. Yo creo que Jesús dijo, ay papitos, ustedes si no le atinan, ustedes se creen la gran cosa, pero realmente ustedes no saben ni dónde están. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Entonces las declaraciones de Jesús causaron más alboroto, porque Jesús se atrevió a decir, yo soy. Moisés dijo, yo soy, me envió. Quiere decir que cuando Jesús está diciendo yo soy, lo que está diciendo Jesús es, yo soy Dios. En el Antiguo Testamento Moisés vio una zarza ardiendo mientras cuidaba las ovejas en el desierto, y cuando Moisés se acercó a la zarza, Dios le habló de repente y le dijo que regresara a Egipto y liberara a los israelitas de la esclavitud. Y ahí fue donde Dios le dijo a Moisés, y di, yo soy te envía. Eso está en Éxodo capítulo 3, versículo 4. Yo soy no era un simple apodo de Dios. Yo soy no era un simple alias de Dios, sino un calificativo que demostraba la completa habilidad de Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud. Así que Jesús se atribuyó este mismo nombre y este poder. ¿Qué es lo primero entonces que Jesús dice de Él mismo? No es lo que yo te estoy diciendo, es lo que Jesús dijo. Y se lo dijo a los judíos, se lo dijo a los religiosos de esa época, y estaba Él volándoles la cabeza, porque Jesús dijo, yo quiero que me conozcan. Yo me voy a presentar y quiero que me conozcan. Hoy a mí me toca presentarte a Jesús a través de estas redes sociales, de este dispositivo en el que tú hoy me estás viendo. Pero sabes, no es lo que yo te digo, es lo que la palabra de Dios hoy dice. Es lo que el mismo Jesús, el Hijo de Dios mismo, el Jesús que siempre ha existido, te dice hoy. Pero hay una tercera declaración que Jesús hace de sí mismo. En Juan capítulo 10, 2 capítulos después, Jesús dice que es igual a Dios. ¡Wow! ¡Qué atrevimiento el que Jesús está diciendo! Primero les dice, yo soy el Hijo de Dios. Dios es mi papá, Dios es mi padre. Luego Jesús les dice, yo no tengo principio. Yo he estado desde el principio y voy a estar por la eternidad. Y ahora Jesús, bueno, en los dos momentos anteriores, usted se dio cuenta que dice que agarraron piedras y querían deshacerse de Jesús. Pero ahora Jesús les dice en Juan 10, les dice que es igual a Dios. Y esta tercera afirmación se encuentra registrada en el capítulo 10, espero que usted tenga su Biblia abierta, en el Evangelio de Juan. Y ocurre cuando están en la fiesta de la dedicación o el Hanukkah. Jesús estaba de nuevo en Jerusalén, y los líderes religiosos juntos con la muchedumbre están pensando si acaso esta vez Jesús se va a anunciar como el Mesías, como el ungido, ya que según la tradición el Mesías se revelaría en una fiesta como esta. Los líderes judíos se acercaron a Jesús y le preguntaron si era el Mesías. Tal vez le hacían esa pregunta por pura curiosidad, pero es más probable que intentaran tenderle una trampa a Jesús, forzándolo a decir algo que les garantizara poder
encerrarlo, acorralarlo y buscar una forma para ejecutarlo. Pero en lugar de darles una respuesta directa, Jesús les respondió diciendo que ya les había dicho quién era, pero que ellos no le habían creído. Quieren acorralar a Jesús y Jesús les dice: yo a ustedes ya les dije quién soy, pero ustedes se hacen los tontos y ustedes no me quieren creer. Y sabes, el evangelio, después de estar en un país con tanto año de predicar el evangelio, de predicar esta verdad, yo quiero decirte, no es justo que tú vivas atrapado en una religión. No es justo que tú digas: en la religión de mis padres nací, en la religión de mis padres voy a morir. Nadie tiene por qué vivir en una religión o morir en una religión. Tú necesitas nacer de nuevo a través de Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie puede conectarse con Dios si no es por Jesús. Jesús entonces les dice: yo a ustedes ya les expliqué quién soy, pero ustedes se han hecho los tontos, no me han querido entender. Pero bueno, mire lo que le dice Jesús en Juan capítulo 10, versículos 27 al 33. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mi Padre me las ha dado. El Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo: yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Cuando Jesús ve que los judíos nuevamente toman piedras y van contra él, entonces Jesús rápido los detiene y les dice: yo les he mostrado a ustedes muchas cosas irreprochables, cosas que ustedes no pueden negar, que solamente vienen de Dios, de mi Padre. ¿Por cuál ustedes me quieren apedrear? Y mire lo que le contestaron: no te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. ¿Qué culpa tiene Jesús? El Hijo de Dios, el Eterno, Dios mismo. Así que, mi amado amigo que hoy me escuchas, quiero decirte: cuando Jesús llega a tu corazón, te quedas sin religión. Cuando tú tienes una estrecha relación con Jesús, tu vida cambia radicalmente. La paz que sobrepasa todo entendimiento viene a ti. Y hay un poder sobrenatural que te atrapa, que te alcanza. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en ese evangelio. Todo lo puedo en esa relación con Jesús, el Hijo de Dios, el Eterno, el que es Dios mismo. Pero quiero dejarte una cuarta declaración de lo que Jesús dijo, y con esto quiero terminar este mensaje. Juan capítulo 11, un capítulo después, Jesús dice que Él puede dar la vida eterna. Si ya con todo lo que había dicho, Jesús había estado listo para que lo apedrearan, imagínate con esta. Jesús les dice: yo puedo darles vida eterna. Y es que Lázaro, un amigo cercano de Jesús, se había enfermado o se enfermó. Este vivía en Betania, a menos de 2 millas del este de Jerusalén. Y Jesús estaba muy lejos de ahí predicando a las orillas del río Jordán. Y después de escuchar que Lázaro estaba enfermo, Jesús esperó 2 días más para ir a verlo. Pero cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya había muerto. Ya habían sepultado a Lázaro. Y Marta, la hermana de Lázaro, sale al encuentro de Jesús cuando Jesús va llegando y le dice que su hermano hubiese estado vivo si Jesús hubiera llegado antes. Pero después sigue la conversación y Jesús entonces les dice en Juan capítulo 11, versículos 23 al 27, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Tranquila, tu hermano se va a levantar de entre los muertos. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: no me estás entendiendo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?, le dijo Jesús a Marta. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Jesús se acerca entonces en el relato
Dice que se acerca a la tumba de donde habían sepultado a Lázaro y ordena que muevan la piedra que tenía cerrada el sepulcro donde estaba Lázaro, y orando en voz alta le agradece a su padre por escucharlo en Juan capítulo 11 versículo 42, y dice estas palabras: yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Terminando la oración, Jesús le ordenó a Lázaro que saliera de la tumba, y el muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los cristianos no le tenemos miedo a la muerte? En este tiempo yo miro a algunos con mucha ansiedad. Un día platiqué con alguien y le dije: ¿qué es lo que más te preocupa de enfermarte de COVID-19? Y me empezó a hablar algunas cosas y vi que iba por la orilla. Y yo le dije: ¿te preocupa morirte? Sí, me dijo. ¿No te querés morir todavía? No. Bueno, yo quiero decirle, yo tampoco me quiero morir. Creo que hay muchas cosas que aún tengo que hacer. Pero Pablo, conociendo este evangelio, conociendo a Jesús, al Jesús que hoy te presento, Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quiero decirte hoy, ni tú ni yo fuimos hechos para esta tierra. Fuimos plantados en este planeta, en este lugar llamado tierra, 70 años, 80 los más robustos, dice la palabra, y a eso ya les duele todo. Algunos no llegan a los 70 años, pero escúchame, solo fuiste plantado en esta tierra para que tomaras la decisión más importante de tu vida. ¿Dónde quieres vivir la eternidad? ¿Con quién quieres pasar la eternidad? Y esa es la famosa pregunta, el evangelio. Esa es la famosa pregunta: ¿dónde está tu fe? ¿En quién crees? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Señor? Yo quiero decirte hoy, tú necesitas a Jesús. Cuando Jesús entra a tu corazón, tu religión se termina. Cuando Jesús entra a tu corazón, viene una libertad maravillosa, impresionante. Eres transformado en tu forma de pensar y empiezas a ver la vida de una forma como nunca antes la habías visto. Hay muchas cosas más que pudiera decirte hoy y hablarte de quién es Él, de quién es Jesús. Pero quiero quedarme con estas 4. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús ha existido desde la eternidad y existirá para la eternidad. Jesús es igual a Dios y Jesús tiene el poder de levantarte de entre los muertos. ¿Sabes? El pecado te tiene muerto a ti, como me tuvo muerto a mí. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, que es Jesús, es vida eterna. Así que yo quiero decirte hoy, quiero invitarte así de una forma muy clara. Quiero decirte hoy, termina tu religión. Que se acabe hoy tu religión, no te va a servir para nada. La religión nunca te va a llevar a nada. Lo que tú necesitas es a Jesús, al Hijo de Dios, al que te levanta de entre los muertos, al que es igual a Dios, al que siempre ha existido y tiene ese poder para darte una vida diferente. Jesús dijo: el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero yo vine para que tengas vida y vida en abundancia. Tú necesitas a Jesús. Yo tenía 7 años cuando entendí el valor de tener una relación con Jesús. Y desde ese año, quiero decirte, desde esos años, desde mis 7 años hasta hoy, tengo 50. Mi vida ha sido lo más feliz. He pasado momentos difíciles, sí. Cuando vienen las dificultades económicas, emocionales, familiares, porque todas las tenemos. Pero qué lindo es saber que Jesús es mi amigo, que Él es mi amigo fiel, que Él es el que está listo para ayudarme, para levantarme y para sacarme de la condición difícil en la que estoy. Aunque llegara lo peor, que es lo que los humanos creemos que es la muerte, yo quiero decirte, aún ahí Jesús te salva, porque Él resucitó al tercer día. Y esta semana que viene,
Yo siento en mi corazón hablar en la célula acerca de la muerte. Y vamos a hablar de la muerte. Y vamos a entender la muerte, porque yo quiero decirte, la muerte es lo mejor que nos puede pasar a los hijos de Dios. Es nuestro examen final. Ahí es donde pasamos nuestra prueba. O ahí conquistamos o ahí somos derrotados. La muerte para Cristo, para Jesús, no fue su fin, fue su conquista. El día que Jesús murió en la cruz, que ese es tema de otro día, ese día alcanzó mi victoria, mi conquista. Yo me quedo hoy con estas 4 declaraciones y quiero decirte, Jesús debe estar hoy en tu corazón. Así que yo quiero hacer esta oración. Si tú estás hoy en esta transmisión, empieza a escribir ahí en el chat: yo necesito a Jesús, yo quiero a Jesús en mi corazón. Yo hoy le abro mi corazón a Jesús. Y yo estoy convencido que cuando tú empieces a escribir eso, más de alguno de los líderes de Casa del Alfarero que está viendo esta transmisión te va a escribir y va a empezar a hacer una oración contigo y te va a hablar algunas cosas más para que conozcas mejor a Jesús. Él hoy viene a ser tu Señor y tu Salvador. Oramos. Padre, hoy, Señor, te decimos que te necesitamos. Ya no quiero caminar más con esta tierra, con una religión. No quiero caminar más con las ideas que no sé ni de dónde se las sacaron mis abuelos, mis padres. Quiero trabajar con tus ideas. Quiero caminar con tus ideas, Señor. Quiero caminar con la verdad, porque tu palabra es verdad. Porque los que escribieron lo que está en estos relatos de Juan te vieron a ti, Jesús, aquel día, y por eso dejaron ese testimonio vivo. Y hoy yo, Dios, te pido perdón de todos mis pecados e invito a Jesús para que venga a mi corazón. Y hoy quiero tener una estrecha relación con Jesús y acepto que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, y que solamente por mi relación con Jesús podré conectarme contigo, oh Dios. En el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, hago esta oración y recibo salvación. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios por esta oración. Sabes, no hay cosa más fascinante que hablar de Jesús. Y la siguiente semana seguiremos presentándote a Jesús. ¿Quién es Él? Ese es el título de esta serie que hoy estamos predicando. Así que me quedo con esto hasta hoy. Síguenos escribiendo en ese chat, porque aún tenemos unos minutos de transmisión, pero sigue escribiendo y di ahí lo que Jesús hoy ha hecho contigo. Dios te bendiga y sigamos gozando de esta celebración. Hemos llegado hasta el final de esta reunión familiar. Nos ha encantado compartir contigo y poder llegar hasta tu casa. Espero que hayas disfrutado este tiempo, pero sobre todo que hayas aprendido una nueva palabra de parte del Señor. Te deseo lo mejor en esta semana y te esperamos la próxima semana aquí en Facebook Live a las 5 de la tarde.